En esta tarde voy a hablar sobre un tema tan esencial para entender la historia como desconocido, raramente desconocido, sobre todo en nuestras latitudes, como es la Revolución Conservadora Alemana, o Conservative Revolution. Esta revolución se manifestó principalmente durante la época revolución, esta corriente cultural de pensamiento, se desarrolló principalmente durante la República de Weimar. Por favor. Bien, tuvo unos antecedentes sin los cuales nosotros no podemos entender el caldo de cultivo tanto de la República de Weimar como sobre todo del pensamiento del cual vamos a hablar ahora. Estas son algunas de las revoluciones más importantes que se sucedieron en Alemania a principios del siglo XX. El levantamiento espartaquista es muy interesante. Espartaquista porque levantaban la figura de Espartaco, ¿no? Un movimiento de izquierda en el cual estaba Rosa Luxemburgo. El golpe de Kapp, que era un golpe de derecha que sucedió en Berlín. Y bueno, y el levantamiento de Ruhr, que fue un movimiento de izquierda como reacción al levantamiento de Kapp. Es solamente para mostrarle algunos levantamientos que hubo en esa época, para mostrar el estado del espíritu de ese momento. La República de Weimar fue llevada adelante por el Partido Socialdemócrata de Alemania, ¿no? El PSD, que todavía existe ahora. Hay que considerar que el PSD era un partido ya antiguo, pero también moderado. O sea, no era la izquierda radicalizada de los espartaquistas, por ejemplo. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver de que hay movimientos o hay actores que podríamos entender como de derecha que apoyan al Partido Socialdemócrata Alemán. Y uno diría, ¿cómo puede entenderse eso? Se puede entender porque estaban apoyando al Partido Socialdemócrata en contra del movimiento espartaquista, que era más revolucionario, para decirlo en estas coordenadas. Bueno, encabezan la República de Weimar entre 1919 y 1933. Para que lo conozcan, sobre la República de Weimar, rápidamente fueron los peores momentos de la historia alemana. Todos sabemos la gran depresión económica que hubo, pues conocida. Pueden encontrar cantidad de fotos en las cuales se le daba a los chicos, en vez de juguetes, tacos de dinero para jugar, porque era más barato que los juguetes, en los cuales Alemania se calefaccionaba con billetes, porque era más barato que comprar la leña. El PSD había apoyado la declaración de guerra contra la Alemania contra Rusia, y eso lo diferenciaba mucho del ala más izquierdista, lo que estaba diciendo recién. Ahora, la República de Weimar la pueden ver muy bien descrita en los libros de von Salomon, Los Irreductibles. En Los Irreductibles hay una buena descripción de la República de Weimar, cuando él cuenta cómo él va juntando armas. Veterano de la Primera Guerra Mundial, va contactando a antiguos camaradas y va buscando armas. Entonces dice, vamos a hacer la revolución, ¿no? Entonces, él animaba la revolución, una revolución nacionalista, de derecha, si se quiere decir, von Salomon, y muchos camaradas decían, bueno, los que no querían participar les daban los fusiles a von Salomon. Y esos fusiles nutrirían lo que después vamos a ver, lo que eran los Freikorps, los cuerpos libres. Bien. Von Salomon describe muy bien las situaciones. Comenta de casas donde vivían cientos de personas, casas grandes, pero donde vivían cientos de personas completamente hacinadas, sin luz, que los desperdicios, el baño y demás, lo dejaban un balde adelante, que tenían solamente una pequeña iluminación para toda esa barriada en un edificio. Estaba pasando Alemania una situación realmente calamitosa. Como un conventillo, ¿no? Exactamente, como un conventillo, sí. Pero pensemos que son más cerrados por las temperaturas, ¿no? Que en Alemania son más bajas. Era más cerrado. Con lo cual la condición de hacinamiento era todavía más intensa. ¿Por salir? Bien, los Freikorps. Los Freikorps, o los cuerpos libres, era la forma que se designaba las milicias no orgánicas del ejército en Alemania. Ahora, estas milicias no fueron creadas en la República de Weimar, son anteriores, son bastante anteriores, son tradicionales, podríamos decir, dentro del contexto alemán. Eran nacionalistas, anticomunistas y participaron en la represión del levantamiento espartaquista. Esto es interesante porque
porque tuvieron una gran intervención a lo largo de todo el periodo de Weimar, los Freikorps. En el 18 había 7 unidades de Freikorps. En el 19, en enero del 19, 103 unidades de Freikorps. Se supone que pasaron 1,5 millones por los Freikorps, pero como son cuerpos libres no había registros muy exactos, o sea, no podemos aventurar, todo indica a los historiadores que pasaron 1,5 millones de soldados por estos cuerpos. Y llegaron a estar en conjunto unos 500.000 soldados. Pensemos que son muchas veces el ejército argentino. Para un estado de principio del siglo XX. O sea, era una potencia muy grande la que tenían los Freikorps. Por favor. Bien, ¿por qué hablamos de los Freikorps? Primero porque son un actor importantísimo en Weimar. Pero también porque de los Freikorps saldrían gran parte, o algunos por lo menos, de los que serían, podemos catalogar dentro de lo que es la revolución conservadora. Acá podemos ver, es un casco turco, en este caso no es un casco, ni siquiera usan cascos de uniforme, no usan ni siquiera uniformes completos alemanes, ¿no? Usan un cocoliche. En esta foto no se aprecia tanto, pero hay muchas fotos en las cuales se puede apreciar esa mixtura que tenían, esa mezcla que tenían de uniformes. Al ser fuerzas irregulares, tomaban implementos donde se podía, ¿no? Avance, por favor. Bien, esto es 1920 aproximadamente, ¿no? Podemos ver que utilizaban simbología que posteriormente tomaría vigencia, ¿no? Por favor. Vemos, los Freikorps tenían tanques. O sea, no eran unas personas sueltas con un revólver por ahí. Si bien no eran orgánicos del ejército, justamente eso los diferenciaba. No eran orgánicos del ejército, pero no eran personas que no tenían ni formación militar, la tenían porque habían participado en la Primera Guerra Mundial, eran veteranos de guerra todos, y de la terrible guerra de la Primera Gran Guerra, fue una guerra muy intensa, muy cruenta. Pero estaban bastante bien provistos, ¿no? Estrellados, perfecto, sí. Estaban bastante bien provistos para su momento y su situación, por ser cuerpos libres. Si bien tenían apoyos de varios industriales, eso hay que decir. Por favor. Bien. En el 19 apoyaron el gobierno republicano para aplastar la República Socialista de Baviera, soviética de Baviera. Fueron disueltos en el 20 por Weimar. A ver, esta cantidad de personas disueltas en Weimar obviamente no se iban a ir a su casa tranquilamente. Personas que habían participado en la Gran Guerra y que tenían un fervor anticomunista y nacionalista muy intenso, porque la República de Weimar, socialdemócrata, en el 20 de mandar a su casa, no se iban a quedar en su casa. Por lo cual, ellos continuaron vigentes. Muchos fueron parte del Push de Múnich, en el del 23. Rem era el jefe de la SA y Himmler, el jefe del SS, eran Freikorps. Hay que tener en cuenta que también a los Freikorps lo apoyaban algunos industriales. Eso también, poderosos industriales algunos, eso también les trajo algunos problemas. Rathenau, el presidente de la AEG, una industria importante en Alemania, apoyó los cuerpos libres y luego, bueno, unos años después, los cuerpos libres matan a su hijo. Fue famoso el caso del asesinato de Rathenau. Aquí los industriales estaban haciendo el juego al nacionalismo, apoyándolo, para contrarrestar a la socialdemocracia, pero evidentemente había otros negocios atrás de todo esto. ¿Más por favor? Bien. En el texto ineludible de Moller, podemos encontrar varias corrientes previas a la Revolución Conservadora. Pero ¿qué pasa? Estas corrientes más o menos se van a mantener en la Revolución Conservadora. Es decir, si bien son corrientes de entreguerra, no podemos decir que estas corrientes no traspasen a la República de Weimar. No traspasen a la Revolución Conservadora y no traspasen a la República de Weimar. Ahora vamos a ir viendo. Por favor. Folkillen. Ellos
van a defender, son los puramente racialistas, los biologicistas, los que van a reivindicar la nacionalidad alemana como una cuestión racial. Y van a tratar de revitalizar los vínculos con una pretendida herencia nórdica de los germanos, y muchos van a despotricar incluso contra el cristianismo como por ser una religión no germánica. Esta es una de las corrientes, que es, si uno empieza a pensar en la Segunda Guerra Mundial, va a poder pensar en varios autores e intérpretes de esta corriente, ¿no? Como les decía, sobrevivió a la República de Weimar, por favor. Y un conservador, los jóvenes conservadores, ¿no? Acá es complicado por la palabra Reich, ¿no? Creían que tenía que volver, que Alemania tenía que ser un Reich, pero la palabra del término Reich no lo podemos asimilar a reino. Es más cercano a imperio, si queremos. Toma un peso más profundo que el de una organización política muy acotada. Tiene mucho más amplio el término Reich. Sí. Y eran muchos de ellos, sobre todo Spahn, si no me equivoco, tenían una fuerte impronta corporacionista. Ya vamos a hablar del corporacionismo después. En oposición a los valores, entre comillas, valores de la Revolución Francesa. Nacional revolucionarios. Aquí podemos encontrar a Junger. Vamos a hablar de Junger después. Ese nacionalista, ese nacionalismo, como dice ahí, de las trincheras, ¿no? Las trincheras que unieron a todas las categorías sociales en defensa de su patria en contra de un enemigo común. Lo que unía, sobre todo los espíritus jóvenes, ¿no? Les daba una cierta idea de pertenencia a algo más grande que ellos. Entre ellos estarían los hermanos Strasser, los cuales estarían la confluencia, como digo ahí, con el nacional bolchevique. Landvolksverfügung. Esto es movimiento obrero, es movimiento campesino. En castellano sería movimiento campesino. Ese campesinado es la parte agraria de Alemania, sería la representación de los defensores de la sociedad tradicional, sobre todo lo que sería el sur de Alemania, München, ¿no? Múnich, que todavía hoy por hoy tiene una impronta agraria, tradicional. Eso, una de las corrientes previas a la Revolución Conservadora tendría este tono, este barniz. Por favor. Sí. Los Bottingen. Bien. Esto es una cuestión muy germánica. Están en relación a los Van der Vogel, ¿no? Los pájaros migrantes, como se denominaba ese pintoresco movimiento. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque son asociaciones juveniles que idealizaban a Alemania, o que la verdad que Alemania se encontraba en el campo, en la floresta. Era como una vuelta a las raíces germánicas, en contra de la industrialización. Pensemos que la industrialización era muy importante, sobre todo en Alemania, un país plenamente industrializado. Entonces ellos pensaban de que yendo a retomar un contacto con la naturaleza, se volvería a vivificar el verdadero espíritu germánico. Por favor, un poquito más. Bueno, este es el famoso símbolo que se utiliza para significar los Van der Vogel. Los Van der Vogel existen hasta ahora. Es una cuestión muy germánica, muy alemana. Existen hasta ahora, usan unos gorros tipo una galera que se utiliza, y su métier es caminar. Entonces van caminando, recorriendo. Es lo que hacían los que pertenecían a esa corriente, digamos, los que se contactaban con la Alemania rural y la Alemania profunda, digamos, de esa forma, ¿no? Una más, por favor. Esta es una famosa foto de los Van der Vogel. Los Van der Vogel es todo un tema muy largo también. Porque los Van der Vogel primero fueron esto, una versión bastante idílica, pero luego con la desocupación de la República de Weimar había medio millón de jóvenes que no tenían techo y que vagaban por Alemania. Es una versión muy bonita, pero no siempre fue así, lamentablemente por la situación socioeconómica.
Entonces había una gran cantidad de jóvenes que no tenían de dónde asirse. Muchos de los Van der Boel pasarían al nacionalsocialismo después. Hitler prohibiría el movimiento Van der Boel en su momento, y algunos pasarían al nacionalsocialismo, otros no, claramente. Por favor. Bien. Hasta aquí los antecedentes. Por favor, estoy siendo muy sucinto en todo, estoy siendo muy puntual, estoy siendo lo más simplificada, estoy hablando de la forma más simplificada posible. O sea, soy consciente que hay un montón de detalles que se escapan y muchas dudas que van a quedar, pero necesariamente esta charla tiene un tiempo acotado, con lo cual vamos a ir al hueso en muchas partes. El término revolución conservadora es un problema. Es un término muy utilizado antes de lo que vamos a ver. Ojo, el señor fue el primero en utilizarlo, uno de los primeros en utilizarlo tampoco. El problema que nosotros tenemos, porque nosotros enfrentamos revolución a conservadurismo. Algo que tiende a ser revolucionario es algo que tiende a cambiar algo que está ipso facto, ¿no? Está vigente. Y lo conservador es algo que debe conservar. Por supuesto, es lógico que nos haga ruido esta denominación. Ya vamos a ir desgranándola. Pero voy adelantando que lo que se quiere, esta revolución es una revolución que quiere desechar lo que no tiene por qué tener vigencia, lo que no tiene que tener vigencia, y conservar lo que parece que es vital en esa situación, en ese contexto. Por favor, ahí. Bien. Edgar Jung. No tiene que ver con el otro Jung. Revolución conservadora, al decir revolución conservadora nos referimos al retorno al respeto de todas esas leyes y valores elementales sin los cuales el individuo es alienado de la naturaleza y de Dios y es dejado incapaz de establecer un orden verdadero, de bien alienado de la naturaleza y de Dios, palabras claves. En lugar de la igualdad viene el valor interno del individuo, en lugar de las convicciones socialistas, la justa integración de personas en su lugar en una sociedad jerárquica, en lugar de selección mecánica, el orgánico desarrollo del liderazgo, en lugar de la compulsión burocrática, la responsabilidad interna del genuino autogobierno. Son las palabras en su libro Alemania y la revolución conservadora. Una bastante acotada definición. Ahora voy siguiendo dando definiciones para ir tratando de adentrarnos en este concepto, porque entiendo que es difícil a primera vista entender un concepto como revolución conservadora, ¿no? Que son contrapuestos. Por favor. Bien. Estas son, en un reconto muy apretado, algunas líneas directrices que caracterizará a la revolución conservadora. Marcado anti-igualitarismo. Pensemos que eran muchos, habían pasado por la Primera Guerra Mundial, la formación militar, con lo cual, reivindicación de la autoridad, lo mismo. El sentido de comunidad que se ve exacerbado, se ve profundizado en esta revolución. Supremacía de la fuerza vital, eso lo vamos a ver muy marcado en Junger, vamos a ver muy marcado en él. El contacto con la realidad tal cual es. Antimaterialismo, ya lo decía Jung antes, superación del nihilismo, porque había un cierto nihilismo. Después de la derrota en la Primera Guerra Mundial, Alemania se encontraba sin coordenadas para poder superar la situación de esclavitud de la que estaba siendo presa por las potencias vencedoras. Conservadurismo revolucionario. De esto vamos a hablar un poco más. Por favor. Bien. Cuestionamiento de la supremacía de la racionalidad sobre la espiritualidad. El rechazo de la actividad política de los partidos demoliberales. Rechazo de la actividad política. La preferencia por un Estado popular, autoritario y jerárquico, no democrático, así como un distanciamiento tanto del viejo tradicionalismo conservador como de los nuevos liberalismos, capitalista y marxista. Se enfatiza la experiencia de la guerra y el combate como máxima realización.
el sentimiento común de la necesidad de barrer el presente decadente y corrupto como tránsito para recuperar el contacto con una vida fundamentada en los valores eternos. Recordemos lo que decía yo más atrás. Esa vida en contacto con los valores eternos nos está siendo quitada. El liberalismo nos está alejando de ese contacto con ese tipo de experiencia. Y uno lo va a decir bien. Yo no quiero ponerme en contacto con la realidad para cambiarla, va a decir John Munger. Yo quiero ponerme en contacto con la realidad para vivirla. Para vencerla, incluso. Pero no es la cuestión, no es el punto de vista de cambiar la realidad. Pensamos en una persona que estaba en la trinchera en la Primera Guerra. Esa persona no se sentía suficientemente fuerte, digamos, o con la capacidad para poder cambiar su entorno. Había un ataque de gases, tenía que ponerse la máscara. Había que correrse adelante, había que correrse adelante. Había que quedarse en la trinchera, se quedaba en la trinchera. Con lo cual, se aceptaba la realidad con la crudeza que tenía. Y sobre todo, eran los artífices de la revolución conservadora, digamos de esta forma, eran antidemocráticos, antiliberales. Rechazaban de plano el liberalismo y todos sus instrumentos. ¿Bien? Bueno, vamos a entrar. Permítanme. Sí. Moller, él sería responsable de clarificar el término. No es el rechazo al pasado ni creer lo perfecto. No es el remontarse a épocas en las cuales Alemania era perfecta y no había liberalismo y todo era correcto. No. Es encontrar las cosas valiosas del pasado y proyectarlas hacia el futuro. Y las cuestiones del pasado que no son vitales para la comunidad, descartarlas. Morgan Brook es sobre el cual más voy a hablar. Tampoco voy a hablar demasiado, pero sobre él más voy a hablar. Una persona bastante introvertida en la juventud y muy bohemio, muy bohemio. Fue el primer traductor de Dostoyevsky, si no me equivoco. Por favor. Bien. Definición. La Revolución Conservadora como un movimiento espiritual de regeneración que trataba de desvanecer las ruinas del siglo XIX y crear un nuevo orden de vida. Clarito. Desvanecer las ruinas del siglo XIX. Sigamos con un rato. El conservadurismo busca preservar los valores de una nación, tanto para conservar los valores tradicionales en cuanto estos aún poseen el poder de crecimiento, como asimilando los nuevos valores que aumentan la vitalidad de una nación. En cuanto estos posean aún el poder de crecimiento. Todos los autores de la Revolución Conservadora remiten a Nietzsche, todos. Ese es, si se quiere un punto común sería ese. Y remiten al vitalismo nietzscheano, ¿no? ¿Qué es malo? Es lo que me hace débil. Sería simplificadamente este vitalismo. Entonces, si eso es malo, lo que es bueno es lo que me hace fuerte, lo que me proyecta en el futuro, lo que proyecta la vitalidad de mi estirpe, de mi raza, de mi pueblo, mía. Eso es lo bueno. Ese es el canon de bondad, de valor y disvalor con el cual se toma. Entonces, el poder de crecimiento, eso es lo bueno. Un padre le hereda a su hijo una casa y la tuberculosis. La casa y la herencia, la tuberculosis no. Es decir, seleccionamos con la herencia. ¿Quién le está ligando el padre al hijo? ¿La tuberculosis? Pero la tuberculosis no es algo que nosotros tenemos que proyectar. En cambio, sí la casa. En palabras de Castellano. Bueno, lo mismo en este caso. ¿Qué es lo que hay que conservar? Lo que merezca ser conservado. No todo, porque sea viejo o sea, en este caso, alemán, tiene que ser conservado. Hay cosas que tienen que ser destruidas. Por favor, ¿bien? Bien. En otras palabras, hay principios, valores y principios que son atemporales y eternamente válidos. Pero las formas particulares, instituciones, leyes, órdenes sociales, por medio de las cuales se manifiestan, son temporales. Es decir, si bien hay valores
atemporales, esos valores no tienen una manifestación unívoca. No es esto se corresponde con esto y es fijo para toda la eternidad. Hay valores que son encarnados o que son llevados adelante, principios que son llevados adelante por diferentes instituciones, diferentes situaciones a lo largo de la historia. Y esos valores, esas instituciones, esos valores, esos principios, no están atados a esas instituciones. Y entonces, con lo cual, las instituciones no son lo que tienen que conservarse. Lo que tienen que conservarse son los valores. Y si antes la institución A lo representaba y después el que representa esos valores en la institución B, no tiene que haber problema de pasar de la institución A a la institución B, porque lo encarna de una manera más perfecta. Por favor. Bien. Giorgio Loci tiene un libro sobre revolución conservadora que lo escribe con Steukers, el belga. Él dice que no hay algo monolítico, no hay algo que podamos denominar revolución conservadora y eso es unívocamente la revolución conservadora. Pensemos de que nadie de los autores que vamos a ver, ellos no tenían un club, por decirlo de esta forma, que se denominaba revolución conservadora. No eran parte de una institución que se identificara así, ni ellos se identificaban así. Era la clasificación que se les da, si bien puede ser autoasumida en algunos casos por ellos, pero no es un bloque monolítico como acá dice bien Loci. Con lo cual algunos autores descreen de que existe una revolución conservadora. Ahora, si nosotros planteamos, como humildemente traté de plantearlo en unas filminas anteriores, esos ejes vertebradores, podemos encontrar que hay varios representantes de esos ejes. O sea que, si bien no existió como algo institucionalizado, existió en personas, en mensajes, en libros. Bien. Pensar en algunas figuras. Thomas Mann en la primera época, todos sabemos que Thomas Mann después cambia de pensamiento, digamos. Junger, su hermano, siempre olvidado. Engels, von Salm y demás. Hoy voy a hablar de algunos, por supuesto, los 4 principales más o menos. Por favor. Ellos estaban dispersos, como dice el texto ahí, una red de asociaciones, grupos. Y esto es una acusación clásica que se le hace a la revolución conservadora, que eran intelectuales y que fueron desplazados con la venida del nacionalsocialismo, al ser el nacionalsocialismo un movimiento de acción política. Esto que yo pongo ahí es usualmente la postura más académica, pero no se puede considerar que es una postura interesada, ¿no? ¿Por qué? Cuando después de la guerra nadie quería ver, todo el mundo trataba de borrar su pertenencia, su filiación, su amistad con el nacionalsocialismo. Con lo cual, todos empezaron a escribir cosas que no se condecían con lo que escribían antes de la guerra. Con lo cual, si ya la revolución conservadora no tenía un eje monolítico, menos lo tuvo después de la Segunda Guerra Mundial. Porque las opiniones, los textos y todas las expresiones de estas personas empezaron a variar convenientemente. ¿Me explico, no? No, creo que no es muy complejo. Por favor. Muy bueno, creo. Bien. Como aquí dice, se formó con el clásico del pan-germanismo, ¿no? Chamberlain, ¿no? Fíjense la riqueza del ambiente, ¿no? Para los que vean, tuvo contacto con Steiner. El pintor Fidus lo conoce todo el mundo. Fidus era un pintor Van der Vogel, hablando en criollo moderno hippie, que ilustraba la primera revista homosexual de historia, Das Hygiene. Él fue el ilustrador. En principio Hitler lo mandó a encarcelar y luego le dio una pensión vitalicia a Fidus. Los dibujos de Fidus lo van a ver en multitud de libros y todos disimulan su pertenencia a los movimientos Van der Vogel, aparte de Fidus. Él se escapa, deja atrás a su mujer embarazada
terrible. Y se va a París donde tiene contacto con Monge, ¿no? Y entre otros de la intelectualidad que estaban en ese momento, a principios del siglo XX en París. En un ambiente rico, en debates, en cultura y demás. En ese ambiente, Van der Broek empieza a crear lo que vamos a ver que va creando. Por favor. Bien. Del 1904 al 1910 escribe la enciclopedia de los alemanes. Ahí empieza a hacer todo un estudio de la cultura alemana. Recordemos que estaba influenciado por el pangermanismo, con lo cual era lógico que su tema de estudio sea la propia cultura de su nación. Y empieza a caracterizar los diferentes genios de Alemania, reivindicando, por supuesto, a su nación. Traduce las obras de Dostoyevski, como les comenté hace un tiempo, y en 1914 va como voluntario a la Primera Guerra Mundial. Podemos ver lo ecléctico de esta figura, que va a ser algo tal vez que se mantiene en todas las figuras de la Revolución Conservadora. Van der Broek es una persona, un intelectual, que se codea con artistas, con esoteristas como Steiner, que vive en París, entre comillas, muchas comillas, luminoso del principio del siglo XX, ¿no? Con toda la intelectualidad en bullicio ahí, influido por la doctrina, por los pensamientos pangermánicos. Empieza a escribir la enciclopedia, pero luego, cuando llega la Primera Guerra Mundial, va voluntario. Por favor. No dura demasiado, dura un tiempo, pero es dado de baja por problemas nerviosos, digamos. Hay videos de sus problemas nerviosos, lo que hoy llamaríamos estrés postraumático, ¿no? Tenían movimientos y comportamientos que eran voluntarios, que eran inútiles de por vida, personas. No es el caso de Van der Broek, pero no era raro que los dieran de baja por problemas nerviosos, como se decía en la época, nerviosos. Bien. Publicó, este libro, Das Recht der jungen Völker, en el cual él esboza una teoría que después la va a ampliar en el libro más famoso de él, tal vez, que es el Tercer Reich. Ahí habla de, básicamente que hay naciones jóvenes y naciones viejas. Las naciones jóvenes, en las cuales por supuesto pone Alemania, tienen todavía un potencial de desarrollo histórico. Pensemos que Alemania se crea como Estado a mediados de 1800, como Estado no es antiguo. En cambio hay otras naciones menos vitales, como Inglaterra, en los cuales tienen que dar lugar a los países jóvenes como Rusia y Estados Unidos. Rusia, incluso tal vez más luego de la Revolución Bolchevique, va a llamar mucho la atención de los movimientos, de los pensadores de la Revolución Conservadora. Tengámoslo esto en mente. Veían el dinamismo, tal vez, nefasto del bolcheviquismo también, pero veían el dinamismo de ese pueblo. No veían la quietud conservadora que podían apreciar, por ejemplo, en Inglaterra. Los ancianos, que incluían Italia, Inglaterra y Francia, estaban saturados, altamente desarrollados y valoraban la felicidad sobre el trabajo y en general tenían menos energía y vitalidad. La felicidad sobre el trabajo. Es decir, el bienestar, para decir en otras palabras, frente a la acción. Eso decía que los pueblos viejos estaban desgastados. Querían quedarse en casa tapados con la mantita, mientras los pueblos jóvenes y vigorosos, como Rusia, Alemania, Estados Unidos, querían ampliar su devenir, su devenir histórico. Por favor. Bien. Sí. En 1919 funda Chili Club, el Club de Julio. Esto es muy importante. Es un club de debate, ¿no? Una organización juvenil, en la cual él queda como el principal ideólogo. En este club
se invita en 1920 a Spengler para debatir sobre la decadencia de Occidente. Acá hay varios puntos. Arthur Mola estaba muy de acuerdo con Spengler a líneas generales de su obra, pero no estaba de acuerdo con la perspectiva rígida que plantea Spengler con la necesidad de decadencia de los pueblos. Él decía de que, por menos Mola, decía de que los pueblos podían seguir teniendo un cierto vigor. Se oponía a un determinismo, pensándolo de esta forma, se oponía a un determinismo histórico. ¿Sí o no? La historia se puede cambiar y también sostiene eso. La historia, que eso es recogido después por múltiples pensadores. Sabemos entender la historia como lineal, sabemos entender la historia como cíclica, pero también existe la historia como esférica, ¿no? De que los momentos históricos pueden ir hacia diferentes lados de acuerdo a las tensiones. Ese entender la historia con una capacidad muy rica de movimientos es lo que va a diferenciar a Mola de Spengler. También argumentó, claro, él decía ingleses y alemanes, yo diría incluso franceses y alemanes. Él decía, si son problemas raciales, diría Mola, ¿por qué es que países hermanados racialmente se llevan tan mal? Hablando de esta forma. Bastante lógico el pensamiento moral. ¿Por qué Francia y Alemania son enemigos seculares? Francia y Alemania lo digo yo, ¿no? Él decía Inglaterra. Inglaterra y Alemania. Entonces decía de que había valores que trascendían las enemistades o las amistades producidas por los vínculos sanguíneos, y había un cierto espíritu que podía unificar a determinadas naciones y enfrentarlas a otras, por más que tuvieran un tronco genético común, diríamos, ¿no? Por favor. Bien. La atención sobre la fluctuación del dinero ha sustituido a la oración diaria. Me parece una oración estupenda, ¿no? Cómo la economía fue reemplazando a la espiritualidad o al pensamiento trascendente en Occidente. Por favor. Bien. Para repensar la nación, Mola insistía en un antiparlamentarismo corporativista en el caso de él. Pensemos que al principio del siglo XX el corporativismo, bueno, ya estaba en decadencia, pero todavía tenía alguna vigencia en algunos países. Y el pueblo sería representado no por sistemas democráticos de la votación, el pueblo sería representado por el trabajo, como plantean los regímenes corporativos. El pueblo está representado ahí. Con lo cual, si el pueblo está representado ahí, y esto se va a ver en él y en otros pensadores, es necesario la figura de un líder. Un líder no democrático, al juzgar por estos pensadores. Porque la democracia es algo que atenta contra el normal desarrollo de las naciones. Con lo cual, lo que se necesita es un líder no democrático. ¿Y cómo se organiza el pueblo? Se organiza por medio del trabajo. ¿Queda claro esto? La necesidad de un liderazgo fuerte para encauzar una nación a su destino histórico, pero que ese destino histórico no puede quedar preso de la votación, de la democracia. Bien. Permiso. Sí. Los alemanes habían sido originalmente un pueblo democrático, eso dice, más o menos así. Claro, no se está refiriendo a la democracia moderna, ¿no? Se refería a que los alemanes eran naturalmente participativos comunitariamente, viéndolo de esa forma, ¿no? Es muy interesante. Disculpen, ¿no? Porque me costaré. Los alemanes habían sido originalmente un pueblo democrático en la antigüedad, que no tenía nada que ver con los derechos teóricos o el voto, sino un vínculo de comunidad y con el monarca ejecutando la voluntad del pueblo. Monarca ejecutando la voluntad de un pueblo. A muchos les sonará algo bastante nuestro, ¿no?
a un monarca ejecutando la voluntad de un pueblo. Bien. Quedémonos con esa frase en nuestra cabeza. Por favor. Bien. En el 23 llega este libro que es 1923, o sea, antes del Tercer Reich, digamos. Él escribe este libro. El Tercer Reich. Criticó, por supuesto, la República de Weimar y decía de que había introducido esa república valores, entre comillas valores, no propios alemanes, sino de la Ilustración francesa, democráticos, básicamente, a eso se refería. Y que tenía que ser superados esos pseudo valores que habían sido impuestos por una revolución nacionalista y conservadora. Fácil. Como ya nombré anteriormente, el término Reich excede al término reino, si tenemos cercano a una conformación imperial. Eso es muy alemán, ¿no? Es muy así. Por más que ellos vayan en contra del romanticismo, muchas veces son muy románticos en sus construcciones. Bien, ahí habla de los otros tipos ideológicos, el revolucionario liberal, reaccionario y conservador. Y habla y dice algo muy interesante, dice que considera inocente, el término inocente lo usa él, el pensar que una revolución, que las cosas pueden cambiar con la revolución. Porque él dice, las revoluciones, no lo dice en estas palabras, es un parafraseo mío, las revoluciones en verdad no existen como tal, porque siempre partimos de un lado y vamos hacia un lado. Con lo cual es como la pseudo desconstrucción. No se puede construir algo si no se parte de ese propio algo. No se puede construir Aristóteles sin leer a Aristóteles. No se puede construir lo que fuese sin partir de eso. O lo mismo con esto. No se puede hacer una revolución, es muy inocente, dice, pensar en una revolución porque siempre se parte de algo. Entonces, la revolución siempre va a conservar algo de lo anterior. La población, no hay una suplantación poblacional completa y se cambia la historia de todo ese contexto y se quita todo el paisaje, ¿no? Es imposible. Con lo cual siempre se parte de algo. La revolución nunca, él no dice que no se pueden hacer cambios, dice que la revolución es inocente decir que una revolución puede producir esos cambios, porque en verdad no se puede cambiar todo. ¿Se entiende eso? Puede ser un poco complicado, pero dice que no se puede cambiar todo, porque siempre partimos de algo, lo que es bastante lógico. Bien, en este libro, en el Tercer Reich, repite el concepto de, bueno, naciones jóvenes y viejas. Y advierte algo, que esto también tiene una importancia posterior. Si los líderes alemanes no se ocupan de la situación política con sumo cuidado y pericia, y con sabiduría, el intento de Alemania nos lanzará nuevamente a la impotencia, la desintegración y una inexistencia que esta vez durará décadas, si no siglos. ¿Por qué esto es importante? Porque él luego dirá de Hitler, de que él no tenía la pericia necesaria para dominar Alemania, para llevar bien a Alemania su destino, y lo criticaría por eso. Por favor. Bien. Ahora vamos a hablar igualmente un poco más de eso. La concepción materialista de la historia, que le da a la economía más peso que al hombre, es una negación de la historia. Niega todos los valores espirituales. La concepción materialista de la historia niega todos los valores espirituales. El hombre que se revela contra lo meramente animal en sí mismo está lleno de determinación de no vivir solo por el pan o más tarde por solo la economía. Adquiere conciencia de su dignidad humana. La concepción materialista de la historia nunca ha reconocido estas cosas. La concepción materialista de la historia reconoce que el ser humano es un organismo que lo único que necesita es comer, vestirse y alguna cosa más. A diferencia de esta concepción, esta concepción no abarca valores espirituales, valores trascendentes. Con lo cual, tienen una mirada miope, una mirada incompleta de lo que es la persona. Y si tenemos una mirada incorrecta, incompleta de lo que es la persona, ¿cómo podemos llevar adelante un plan político con coordenadas equivocadas? Estaríamos pensando que a la persona solamente hay que darle de comer, llevarle la panza, darle un plan. Y con esa persona, con un plan que pueda sobrevivir,
esa persona estaría completa. Y podemos ver nosotros de que la persona evidentemente no va a estar completa llenándole la panza. A eso se refiere Moller. Por favor. Sí. El Club de Junio, ¿recuerdan que hablamos? Lo visitó Hitler en el 22. Y Moller consideró que, aunque Hitler estaba claramente luchando por los intereses alemanes, es decir, que era un nacionalista cabal, no tenía las cualidades. Dice, Hitler se vio obstaculizado por su primitivismo proletario. Es una acusación que se le hace mucho en esa época a Hitler. Comprendió cómo darle a su nacionalsocialismo algunas bases intelectuales. Era una pasión encarnada, pero sin medida ni sentido de la proporción. Eso viene en referencia al texto anterior que yo del Tercer Reich, que le cité de Mora, donde él dice de que tenía que tener cierta pericia de gobernante, porque si no iba a caer Alemania en un periodo que iba a ser de decenios o de siglos de estancamiento, ¿no? Bien. Cambiamos de autor, o de pensador. Junger, como dice. Junger. Fue una persona muy longeva. Bien. Fue un soldado, no creo que granadero, ¿no? Arrojaba granadas. La Primera Guerra Mundial. Y él se conmueve, ¿no? O eso expresa en sus libros, ¿no? Cómo se conmueve frente, por ejemplo, a los bombardeos. Cómo pasaban los bombardeos sin que ellos pudieran hacer nada frente a las bombas que caían. ¿Cómo detener las bombas? Simplemente escapar, y capaz que a donde la persona se refugiaba, caía una bomba ahí. O sea, era muy azaroso. Era el ser humano enfrentado a la técnica despiadada que trataba de eliminarlo, ¿no? De alguna forma. En sus obras se lee por todos lados, ¿no? No recuerdo en cuál, él dice que ellos empezaron la guerra peleando por ideales y terminaban la guerra, o estaban promediando la Primera Guerra Mundial, peleando para ver quién se quedaba con la lata de conservas de la trinchera de frente. Y uno puede decir, ¡oh, qué escándalo! Esa es la vitalidad del soldado en la trinchera. Eso es la vitalidad. Podemos pensar, sí, cosas muy románticas, pero cuando la persona pasó años en una trinchera, lo que quiere es conquistar al que está enfrente. Es normal. Y con ese contacto con lo visceral, esa es la palabra, con lo visceral del humano, Junger enaltece o trata de enaltecer su figura, es decir, frente a las bombas que pasan y pueden caer en cualquier lado, frente a todo eso, yo no puedo decir, no, las bombas no caen, o no, los gases no existen. Yo tengo que reafirmar, los gases existen, las bombas caen, yo puedo morir en cualquier momento. Y ese morir en cualquier momento hace de que yo me reafirme en la persona reafirmando la realidad. No, las bombas caen, yo puedo morir. Y eso es lo que se trasunta, lo que se transmite mucho en la obra de Jung. En la obra de Jung se transmite mucho ese italiano. Por favor. Bien. Como verán, Junger lo liquide en minutos. Pero no es la necesidad de esta charla. Carl Schmitt. Genial. Un pensador genial. Concepto de lo político. Libro pequeño, pero sustancioso por donde se lo vea. Carl Schmitt, que era un abogado, ¿no? Fue un profeta. Literalmente, como otros, pero sobre todo, ¿no? Si podemos hablar de... Miren, principio del siglo XX, leo Carl Schmitt. Si un Estado mundial abarcase el orbe terráqueo y toda la humanidad, no sería una unidad política precisamente por esa razón, y se lo podría llamar Estado por llamarlo de alguna manera. Supongamos que la humanidad entera y todo el orbe terráqueo se uniesen efectivamente sobre la base de una unión puramente económica y relativa a la técnica de transportes y de comunicaciones en primer lugar, eso no constituiría una unidad social. 1920, hablando de la globalización, y lo dice con todas las letras, una unidad económica mundial. Y sí, es mucho más rico que esto, el libro, por supuesto. Yo, capillosamente, selecciono dos conceptos. La idea de decisión y de gran espacio, ¿no?
porque lo citan algunos autores como importantes, y bueno, haciéndome eco, también lo cito yo. El arte de dar forma a la política, el arte de una buena figura política reside en la decisión, no en la discusión. Vamos a ver acá el carácter autoritario del pensamiento, ¿no?, de Schmitt. El líder ha de tomar decisiones en orden a guiar, proteger y desarrollar la comunidad política. La comunidad política es lo que importa. Y el líder tiene la obligación de garantizar la supervivencia de la unidad política. Unidad política no significa de las personas, significa unidad política. Excede a las personas de la unidad política. ¿Se entiende, no? Por algo los soldados mueren en la guerra. Si no hubiera guerra, no morirían soldados. Porque la unidad política es superior a la vida de cada cual. Eso es lo que está diciendo Carl Schmitt, y también sobre a quién pesa la muerte de esos soldados. Hay quien toma la decisión de que vayan al frente en determinada dirección que sabe de que va a haber un gran número de pérdidas. Esa decisión tiene que tomarlo un líder. Tiene que tomarla. Por favor. Bien, gran espacio. Esto también es un término, una configuración compleja. Gran espacio son las grandes unidades de sentido. Acá podríamos poner, si queremos, el ABC de Perón. Como, no solamente como una alianza económica o política transitoria, sino como una unidad de sentido. Tres naciones, básicamente el ABC, que coordinan, que se unen para reivindicar una forma propia de existencia y oponerse a una forma diferente de existir. Todos entendemos, creo, lo que estoy diciendo, ¿no? Para enfrentar al gran capital y a las potencias centrales dominantes, una unidad de sentido, como podría ser el ABC, que se autorreivindique en sí mismas, o sea, de acuerdo a lo que son, y se opongan a ese elemento foráneo e invasor representado por el gran capital y sus naciones esclavas o artífices del mundo. Por favor, bien. Vemos una bonita foto, ¿no? Jünger con Schmitt en el 41. Para que veamos, obviamente hay contacto entre todos los pensadores, no es que como yo presento en la conferencia, van todos separados, sino que se conocían, intercambiaban, se leían, ¿no? Por supuesto. Vamos a hacer un poquito. Spengler. En el 36. Fue también una persona profética. Frente al individualismo inglés, levanta el instinto comunitario del prusiano. Años decisivos, Spengler. En años decisivos, Spengler dice de que Rosas, era un dictador a lo prusiano. Un dictador a lo prusiano, dice Spengler. ¿Y qué refiere a lo prusiano? Prusiano a lo comunitario. Cada uno para sí mismo es ser inglés, todos para todos es ser prusiano. Con lo cual es un acto elogio que le está haciendo a Rosas Spengler en esta obra. Bueno, como ya se dijo y es bastante conocido, Spengler hace la teoría de las civilizaciones con sus ciclos de expansión y decadencia, que se enfrentaba con Mola, ¿no? Que ya lo vimos más atrás. Y bueno, también podemos apuntar de él el sentido de pseudomorphosis, que es que una civilización en verdad no desaparece, sino que se va transformando y va siendo integrada dentro de otras unidades políticas. Son algunos conceptos, o sea, de cosas, no podemos abarcar cada autor porque serían largas horas y horas. Por ejemplo, eso de la pseudomorfosis puede aplicar a que pasa lo romano y lo griego, pasa por supuesto, sí. Correcto. Sí. Y como América mismo. Una acotación. Sí, por favor. Sí dice eso de Rosa, pero fue un prusiano sin ejército, porque no hizo el ejército prusiano. Rosas. Bueno, él reivindica ese aspecto de Rosas. Bueno, te digo porque incluso no, la cita... O sea, a él le hablaron sobre Rosas, pero no conoce la obra. Sí. Aparte, si uno mismo mira el contexto en el cual Spengler hace ese comentario sobre Rosas, bueno, es bastante objetable la argumentación de Spengler. Y bueno,
porque Rosas era el representante de la raza blanca en América y argumentos, digamos, un poco fuertes. Él recibió la información de quién era Rosas, pero no lo estudió. Bien, por favor. Bien. Esto se lo está repetido, por favor. Esta persona lo agrego porque es una persona interesante para ver un poquito algo diferente. Y es comunista del Soviet en la Revolución Bávara, que fue aplastada por Freikorps. Este señor, Ernst, se desilusiona luego del bolcheviquismo. En verdad se desilusiona de unos autores o de unos líderes bolcheviques puntualmente y empieza a desarrollar una visión eurasiática desde el pensamiento alemán. Es un antecedente. Y fíjense qué curioso, ¿no? Unión Soviética, China. De China ya hace bastante. Bueno, y bueno, por supuesto ponía el acento en el campesinado en contra de la burguesía, ¿no? Es algo bastante lógico, bastante de suyo. Bueno, y algo muy importante, apoyaba las tentativas antibritánicas y antifrancesas. ¿Por qué? Porque obviamente eran potencias capitalistas, atlantistas dirían ahora, ¿no? Francia no, disculpe. Pero potencias francesas en ese momento al servicio del atlantismo, si queremos. Pero bueno, entonces una persona bastante disidente dentro del marco general que estuvimos viendo, pero lo agregué para que uno tenga conocimiento que existió también algo que no iba por la misma tópica, pero a pesar de que él fuera a apoyar a una visión más de izquierda, él mantenía los mismos parámetros que se mantenían en el resto de la revolución conservadora. El liderazgo, el antimaterialismo de alguna forma también. O sea, no es una persona que podamos señalar en un campo muy ajeno a lo que venimos viendo. Por favor. Bien. Junger, con de Benoit, pensemos que la nueva derecha reivindica o toma gran parte y saca a flote bastante de las obras de revolución conservadora, ¿no? Se apropia de muchos conceptos y demás. Bien. El libro por excelencia es este. Armin Mola es el libro básico para estudiar la revolución conservadora. Por favor. Y esto que voy a pasar ahora son algunos textos fundamentales. A ver, Spengler tenemos mucho más, ¿no? Por supuesto. Carl Schmitt tenemos muchísimo, por supuesto. Estoy nombrando de Junger también tenemos muchísimo. Estoy nombrando solamente algunos con los cuales se pueden dar alguna idea. Y son textos que se consiguen. Perdón, una pregunta. Sí. El Tercer Reich de Müller von den Bruck, hasta donde yo sé, ha sido traducido hace poco al inglés, pero... No, está en castellano. ¿Está en castellano? Sí. Ediciones... Ya después les digo qué edición, ¿sí? Listo, gracias. Quiero agregar algo. Sí, por supuesto. Stefan George, uno de los que vos nombraste, Sí. tiene una de sus últimas colecciones de poemas en el Tercer Reich, el Dritten Reich. Gracias, no sabía. Estas son la editorial Nueva República, o Ediciones Fides ahora. Porque es un tema que venía trabajándose desde el principio del año 20. Sí. No es una cosa que sale de particular. No, por Ya supuesto. se estaba previendo un Tercer Reich. Sí, bueno, por esos libros, claro. Bueno, estos son algunos libros de Ediciones Fides, o Ediciones Nueva República antes, Ediciones Fides ahora, que son bastante sintéticos acerca de la revolución conservadora. Algunos libros que se consiguen. Yo creo que, menos aquel, estos lo he leído, son muy buenos, por supuesto. No, pero están en España hoy por hoy. No sé qué es algo de España, lo que quiero decir. Bueno, a ver, creo que ya teníamos. Bien. Espero que esto haya sido de disparador para que cada uno vaya pensando los diferentes problemas que nos trae, ¿no? Diferentes disparadores que nos trae a nuestra mente la revolución conservadora, porque tiene muchas aristas y muy ricas.